Pablo, te escuchamos a vos ahora. Bueno, vamos a hablar sobre lo que ocurrió ayer, una multitudinaria marcha de la Central de Trabajadores Argentinos y de la CGT por Capital Federal. Muchos gremios que llegaron también desde el interior del país y se sumaron a esta concentración. Y este es el primer dato, ¿no? Porque había muchas dudas en virtud de cuáles habían sido las características de la convocatoria, una marcha que fue anunciada cuando todavía el ministro era Guzmán. Claro, o sea, hace un mes y algo, claro que se había anunciado. El ministro era Guzmán, después vino Bataki, después llegó Massa, que intentó de alguna manera que se evitara esta movilización. Bueno, un mes y pico después, la marcha se hizo y el primer dato sustancial es que fue una multitud. Fue importante. Fue una expresión muy importante. Después aparece el motivo de la marcha. Hay una coincidencia general entre todos los sindicalistas que estuvieron allí, en considerar que la marcha fue contra la especulación y por un nuevo modelo. Bueno, ahora, lo señalábamos ayer en el análisis, cuestionar la especulación como un todo, o a los especuladores como un todo, sin apuntar claramente hacia determinados sectores de la especulación, sean las cerealeras, las exportadoras, los supermercados, los grupos alimenticios, y sobre todo las políticas que permitieron que esto ocurriera, es donde se generaba la contradicción de la que parece la CGT no pudo salir. Y es por eso que ayer, a mí me sorprendió, esto yo creo que no ha ocurrido nunca, hubo 3 lecturas en relación al gobierno por parte de la marcha de la CGT. Unos que decían, la marcha fue contra el gobierno, ¿no? Fue para visibilizar que el gobierno está errando los caminos en lo que tiene que ver con la inflación o lo que tiene que ver con la lucha contra las especulaciones. La segunda lectura es una señal de advertencia al gobierno. Es decir, no es en contra del gobierno, sino decirle, mire, los especuladores están haciendo esto, presten atención. Y hubo un tercer análisis que decían que era a favor del gobierno, que decían, miren, los especuladores hacen esto, ustedes cuentan con nosotros para hacerla. Esas 3 lecturas surgieron ayer después de la marcha. Es difícil, ¿no? Poder encontrar allí un punto de equilibrio. ¿Cuál utilizó el gobierno? La tercera. Dijo, bueno, esta marcha fue para respaldarnos, no nos sentimos cuestionados ni interpelados, acompañamos el mismo reclamo de la CGT. El único que pareció en algún momento romper un poco el molde de los discursivos, porque los gremialistas no apuntaron, por lo menos severamente, sus críticas al gobierno nacional, fue Pablo Moyano, que dijo, presidente, ponga lo que tiene que poner para ir contra los especuladores. Ahora, hecho este análisis primario político de lo que más o menos ya sabíamos, ¿no? Que era muy difícil encontrar un discurso que le diera claridad a una movilización que fue contundente y masiva. Lo que sí ha quedado en evidencia es que hay un profundo malestar por la situación de los trabajadores. Que este modelo económico ha fracasado. Ha fracasado. Hay una decisión de la CGT de no poner un ancla que termine de hundir las expectativas políticas, sobre todo las que ha generado Massa. Ayer lo escuchaba, por ejemplo, a Facundo Moyano, que decía, esto no es lo que queríamos, pero si no es Massa, lo que viene es el neoliberalismo. Entonces, es como que se le da esa última oportunidad. Lo que sí es evidente es que este modelo económico ha profundizado las diferencias, ha profundizado las desigualdades, no ha corregido las condiciones con las que los trabajadores venían padeciendo la pérdida de poder adquisitivo, la caída del consumo, la falta de accesibilidad al crédito, el hecho de no poder cumplimentar y cada vez ajustarse y más, de estar profundamente endeudados porque se endeudaron con la pandemia, porque tienen que comprar con tarjeta los alimentos, o porque, como está sucediendo con el tema de los créditos UBA, el gobierno nacional hace oídos sordos y sostiene una política del macrismo, haciéndose ya a esta altura, después de 3 años, connivente, cómplice de lo que es esta situación para más de 100.000 familias argentinas.
¿Qué es lo que queda de aquí en más? Bueno, es la duda, porque la marcha va a perder efectividad rápidamente. Porque no hay interlocutores que se sientan afectados. Si usted me dice, bueno, los especuladores ayer se sintieron preocupados, bueno, daría la impresión que no, ¿no? Los especuladores son el mercado, hacen su negocio, y ahí lo que tiene que haber es una intervención del Estado. O en todo caso, si la idea es decir, contra esos especuladores, una fortaleza mayor de algo que tenga una continuidad en el tiempo. Es evidente que hay especulación y es evidente que le está haciendo un enorme daño a los trabajadores. La cuestión es cómo se va contra esa especulación, ¿no? Y si esto no tiene esa sustentabilidad, bueno, lo que pasó ayer va a quedar como una fotografía que rápidamente pasará a los manuales de historia. ¿Cómo continúa el proceso de lucha de la CGT? Y sobre todo, ¿cuáles van a ser las respuestas del gobierno? Es un abanico de muchísimas dudas. Pero vamos a ver en detalle lo que ha dejado la marcha de ayer. La CGT, la CTA y otros espacios gremiales y diversos movimientos sociales se movilizaron de forma masiva en rechazo a la especulación y los formadores de precios. Además, reclamaron un nuevo contrato social. El lunes se prevé que haya una reunión con empresarios y entidades gremiales convocada por el propio gobierno. Héctor Daer dijo que todos los actores sociales con responsabilidades deben encontrar una salida en conjunto a los problemas del país en lugar de la que pretenden los sectores de concentración económica que solo empobrecerían al pueblo. Bueno, esa búsqueda en conjunto, esos consensos nunca se pudieron alcanzar, ¿no? Cada uno de esos pasos fracasaron. Carlos Acuña sostuvo que los empresarios tienen que entender que no pueden continuar remarcando y esa es la expectativa. Bueno, en esto hay una coincidencia, la cuestión es cómo, ¿no? ¿Cómo se rompe este modelo que está enriqueciendo a muy poquitos y que está dejando a millones en la pobreza? Pablo Moyano ratificó que la marcha fue un mensaje claro para repudiar a los generadores de precios y especuladores y para decirle al presidente Alberto Fernández que ponga lo que debe poner para frenar a estos tipos. Moyano adelantó que va a solicitar al jefe de Estado que las paritarias, acá aparece un elemento que es clave. Moyano fue el único que dijo qué es lo que quiere la CGT. Claramente, Pablo Moyano dijo, paritarias libres, que se otorgue de inmediato un bono a quienes no llegan a fin de mes. Es decir, para quienes ganan entre 100.000 y 150.000 pesos, que tienen esos ingresos, que se le otorgue un bono. Y que se universalice la asignación universal por hijo a los empleados registrados. Es decir, que todos los trabajadores formales también reciban la asignación universal por hijo, además de las asignaciones familiares. Esto fue lo que pidió Moyano. El único que dijo estos 3 puntos, ¿no? El resto son consignas. Los trabajadores bancarán la lucha contra los dirigentes de la Asociación Empresaria Argentina que remarcan los precios y también contra los medios y los bancos que procuran un golpe institucional, dijo Moyano. Para la CGT, el actual escenario y la patria exigen compromisos firmes para mitigar la injusticia social que asfixia, por lo que convocaron a manera de interpelación a los actores políticos con responsabilidad representativa a comprometerse con el destino común. Bueno, ahí hubo en ese comunicado una convocatoria también a la oposición. Hay algunos que dicen, el gobierno, cuando tuvo la oportunidad de apoyarse en aquellos que le iban a dar presencia en la calle, respaldo social, no lo hizo, ¿no? Esta es la primera movilización masiva que uno puede leerla, insisto, están los que dicen en cuestionamiento al gobierno, de advertencia al gobierno, hasta de apoyo al gobierno, no importa. El gobierno podría haber sustentado en su fuerza política y social la búsqueda de un cambio, de transformaciones, de apelar a un contexto económico diferente. Hoy es angustia, hoy es llegar con la soga pendiendo de un hilo. Hoy es no hay reservas en el Banco Central, una inflación que puede superar el 100%, una caída del consumo, una pérdida del poder adquisitivo de 5 años. Hoy es esta la realidad de la Argentina. Por eso también los gremialistas dicen, bueno, si tiramos un poquito de la cuerda, se corta el hilo y lo que viene es el neoliberalismo. Entonces, preferimos sostener este contexto. Así de delicada es la situación que se presenta hoy en el país. La semana que viene será el turno de verse cara a cara el gobierno y los sindicalistas. Bueno, veremos cuál es el resultado. Muchas gracias.